Hola, buenas tardes a todos. Voy a dar 30 segundos más por los que están conectándose y empezamos la sesión. Nada más. Creo que ya están todos. Hola, Freddy. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Un saludo especial para todos. Pues estamos listos para empezar nuestra sesión número 8 y la última del año de la serie de oxígeno y cuidados críticos. El día de hoy nos toca el tema de terapia de oxígeno de alto flujo y ventilación no invasiva. Para esta sesión tenemos a mi amigo y colega y colaborador en esto, el doctor Freddy Ariza, desde Colombia. Tenemos también a la doctora Norma Carrillo. Norma, te presentas brevemente quién eres y tu antecedente. Hola, ¿qué tal? Norma Carrillo de la Ciudad de México, Hospital ABC. Soy anestesióloga e intensivista. Gracias, Rodrigo, por la invitación, Freddy. Con gusto. Gracias, Norma. A la doctora Sandra Puentes. Sandra. Hola, buenas noches. Yo soy Sandra Puentes, soy médico intensivista. Trabajo en la ciudad de Cali, Colombia, con el Hospital Universitario del Valle y con la Universidad del Valle. Muchas gracias, Sandra. El doctor Andrés Díaz. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, Rodrigo. Hola a todos. Gracias a Rodrigo y a Freddy. Yo soy Andrés Díaz, soy intensivista, soy fellow en simulación clínica y soy doctor en educación. Y bueno, encantado de estar aquí con ustedes desde Armenia, en Colombia. También de Colombia. Tenemos hoy grupo Colombia y México nada más. Y el doctor Eduardo de Tulain, de aquí de la Ciudad de México. Eduardo. Hola, soy el doctor de Tulain, soy adscrito aquí de la terapia del ABC y anestesiólogo también del Hospital ABC. Saludos. Aquí en la Ciudad de México. Gracias, Eduardo. Y bueno, Freddy, como siempre, el tema de etiqueta de la sesión, ¿no? Bueno, simplemente para decirles lo mismo que hemos hecho en las sesiones anteriores, este curso está disponible para el uso permanente de ustedes a cualquier momento, no solamente en el momento de las sesiones, sino que pueden acceder a él a través de sus accesos personales. Recordarles que vamos a utilizar el chat para hacer las preguntas, para que ustedes nos hagan sus comentarios o para responder quienes no puedan emplear la herramienta de votación que vamos a utilizar en algunos de los apartados de la sesión. Si tienen algún problema de tecnología, por favor nos lo avisan, que hay un personal detrás de todo esto que nos puede ayudar. Esta sesión está siendo grabada y solicitamos su consentimiento para poder ser filmado. Adicionalmente, queremos contarles que esta sesión es un intento sin ningún tipo de compensación económica por liberar el conocimiento para que ustedes lo tengan a la mano con la mejor intención de que les sea útil al momento de tratar sus pacientes, sin que esto represente una suplantación del juicio clínico que ustedes deben hacer. Como lo dijimos, tratamos de hacer lo más posible, lo más actual posible esta información y lo más veraz, pero no podemos garantizar completamente el éxito con esta información que le vamos a suministrar. Sin embargo, lo que vemos es que las personas adquieren unos conocimientos y unas nociones acerca de lo que trata este curso, que es tratar de enfocar a los pacientes con alguna alteración de sus problemas ventilatorios o de la oxigenoterapia. Entonces, Rodrigo, te invito a hacer entonces la apertura de la sesión. Buenísimo. Los objetivos de aplicación a la práctica el día de hoy son dos, están enfocados. La primera parte, la oxigenoterapia de alto flujo, entender lo que es el límite más elevado de los dispositivos de bajo flujo y diferenciarlo de la de bajo flujo con la de alto flujo, ¿no? Entender cuándo escalar esta oxigenoterapia, enumerar los beneficios y las complicaciones de las puntas de alto flujo y respecto a la ventilación no invasiva, también conocer pues, qué son, cómo se clasifican, cuáles son los beneficios propuestos de la ventilación no invasiva y también las posibles complicaciones. Como siempre, empezamos con un caso clínico. Les voy a presentar al paciente de hoy, el señor G, tiene 39 años
y se presenta con 5 días de dificultad para respirar y tos seca, que va empeorando. Su respiración es más difícil cuando se levanta y camina, por lo que ha tratado de quedarse en cama y descansar. Notó que los dedos de las manos y los pies se vuelven azules cuando su respiración empeora. Como antecedentes médicos, tiene una obesidad, un índice de masa corporal de 35, tiene diabetes tipo 2, controlada con hipoglicemiantes orales, y una cirugía previa, una apendicectomía, no tiene alergias, trabaja como pintor, es divorciado, un hijo de 10 años, no fuma y bebe cerveza los fines de semana. Y empezando con el tema de oxigenoterapia de alto flujo, Freddy, ¿qué nos puedes decir respecto a la protección personal y a las cánulas de alto flujo, ¿no? Y los aerosoles? Y Rodrigo, yo lo que diría para hacer una introducción a este dispositivo es que cualquiera que sea este o cualquiera de los equipos que utilicemos en pacientes con sospecha o clínicamente evidencia de falla ventilatoria, siempre utilicemos nuestros elementos de protección personal, tengamos nuestras precauciones de contacto, especialmente porque estos pacientes con algún síntoma respiratorio pueden ser altamente contagiantes de cualquier agente infeccioso, no solamente en el tema de COVID-19, sino en cualquier enfermedad de tipo virulenta. Por esta razón, creo que es importante siempre hacer una revisión de lo que son en este momento los estándares para la utilización de los elementos de protección personal. Acuérdense que todos los elementos que generan oxígeno son potencialmente dispersores de las partículas, tanto virales. Por ahora, pues el escenario más importante en ese momento es el escenario del COVID, pero pues pueden ser aspersores de cualquier agente. Entonces, en este punto, entre más haya flujo, pues alto, mayor será el potencial de dispersión. Recuerden que existe este recurso que ustedes lo ven acá en la pantalla que nos está mostrando Rodrigo, que es de la CDC, en donde lo pueden pasar a español y ven qué es lo que en este momento se está teniendo como estándar, así como parte importante. Ellos no han eliminado la necesidad de los equipos de protección personal, identificar todos los elementos para ponerse, realizar higiene de manos, sigue siendo un estándar, utilizar la bata, utilizar su respirador N95, utilizar caretas o gafas protectoras, y al retirarse los guantes, el equipo de protección personal, hacerlo en un orden establecido que ustedes más que nadie ya lo deben saber. Recuerden siempre, antes de exponerse a los pacientes o de manipular estos equipos para cambiarlos o hacerles algún mantenimiento, por usar sus elementos de protección personal. Este tema ya lo hemos tratado en sesiones anteriores y vamos a continuar enfocados en lo que tenemos hoy. Muy bien, Freddy. Bueno, no sé si vamos entonces a pasar ya a los cambios de práctica que vamos a tener hoy. Vamos a hablar de los dispositivos de bajo flujo y de alto flujo y las diferencias que tienen entre sí, cómo los podemos caracterizar y cuándo hacer un ascenso a la oxigenoterapia de alto flujo. Para esto me voy a tomar el trabajo de hacer la primera pregunta de la sesión. ¿Qué dispositivo de suministro de bajo flujo proporcionaría la fracción inspirada más alta que nosotros podamos dar? Tenemos en el primer lugar la cánula nasal, en el punto B la mascarilla facial simple, en el C el catéter nasal, en el D la mascarilla con bolsa o balón reservorio y en el E la máscara Venturi. ¿Sí sabían que al doctor Venturi no le gustaba que le dijeran Venturi? El doctor Venturi fue el que ideó estos sistemas para pacientes con EPOC específicamente. Bueno, entonces vemos acá el sistema de votación. Hay como un empate entre la mascarilla de bolsa reservorio y la máscara Venturi. Tenemos, bueno, entonces ya como para ir redondeando, yo felicito a las personas que eligieron
a la opción de mascarilla con balón reservorio. Si ustedes ven esta gráfica o este elemento que ya lo hemos presentado varias veces, esta tabla, vamos de los productos o dispositivos que tienen o que dan la fracción inspirada de oxígeno más bajita, desde la cánula nasal, el catéter nasal, pasamos a la máscara facial, vamos a un catéter, o las cánulas nasales no dan sino hasta 32, 36%, los catéteres nasofaringeos hasta 45, 60%, las máscaras faciales entre 45 y 60%, todo dependiendo del flujo a través de esta máscara, que está entre 6 y 10 litros por minuto, y llegamos a la máscara con balón reservorio, que nos puede dar hasta los casi 95%, pero obviamente con unos flujos más altos, entre 10 y 15 litros por minuto. Definitivamente, pues las máscaras de Venturi pues tienen diferentes tipos, ustedes los ven ahí, diferentes colores que van de acuerdo a la fracción inspirada que aportan, que puede ir entre 24 y 60%, de acuerdo también a digamos, al mayor efecto Venturi o mezcla con el aire ambiente, que va entre 4 y 15 litros para poder dar. Hay otros dispositivos como estas tiendas, si puedes bajar, estas tiendas incubadoras, que no las recomiendan mucho, y menos en este escenario, porque definitivamente se utilizaron mucho en niños y no parecieran ser superiores a ninguno de los dispositivos anteriores, pero sí hay un riesgo de hipercapnia y definitivamente pues no es un sistema que podamos recomendar en este momento. Muy bien. Entonces, al final las votaciones pusieron 47% Venturi y Reservorio 42%, pero era 42%. Sí, correcto. Era la Reservorio. La mascarilla con reservorio, exactamente. Es la mejor. Sería en este punto, pues sería el punto previo, ahorita lo vamos a ver, cómo sería también el evento en donde yo pensaría en un elemento de alto flujo. Ok. Vamos a actualizar el caso. El señor G tiene los siguientes signos vitales. Cuando ya está con ustedes, tiene temperatura de 38, la frecuencia cardíaca es de 99, presión de 107/88, la frecuencia respiratoria es de 28 y satura al 90% con una mascarilla con bolsa reservorio a 15 litros. 90% a 15 litros. Y viene la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los signos de dificultad respiratoria en adultos? Esos los pueden escribir en el chat. Vamos a darle unos segundos. Enumerar los signos de dificultad respiratoria en pacientes adultos. Escribamos, participemos. Bueno, yo voy a poner uno. Taquipnea. Bien, Freddy. Gracias, maestro. Me lo sopló la doctora Carrillo. Taquicardia. Pues Elena, bien. Disnea. Tiraje intercostal, aleteo nasal. Disnea. Todos están bien. Todos. Quejido respiratorio. Norma, ¿qué nos puedes decir? Vale, pues sí, justo de lo que están haciendo de los comentarios, precisamente de los principales son la taquipnea, que es el incremento de la frecuencia respiratoria, cambios en el color, la cianosis, que puede estar presente alrededor de los labios, que puede ser en la parte interna de los labios, o lo que podemos ver también en algunos pacientes que empiezan a presentar acrocianosis, o lo que es la parte de las uñas, que es uno de los datos que se presenta en el caso clínico. Otro muy importante es lo que dijeron, el quejido respiratorio o gruñidos, que esto es muy importante porque esto quiere decir que los pacientes a veces lo generan para que ahora sí que los pulmones puedan tener una buena apertura y que estos puedan permanecer prácticamente abiertos durante la respiración. El aleteo nasal o ensanchamiento nasal, que es muy conocido, también, que es lo que se hace para tratar de esforzar el esfuerzo respiratorio, las retracciones o la diferencia que existe entre el abdomen o lo que es el hundimiento
en los músculos intercostales. También la transpiración, que es importante, que muchos pacientes pueden llegar a presentar como sudoración, e incluso al hacer tacto a los pacientes, estos pueden estar fríos o húmedos, pero no calientes, y pensáramos que la diaforesis o esta sudoración estuviera asociada a alguna otra cosa, pero también es un signo. Uno de los más importantes, las sibilancias o los silbidos que podemos escuchar, y uno muy importante, que es la posición del cuerpo, porque este es uno de los signos que ya están a punto del colapso en los pacientes. Es decir, que el paciente se encuentra sentado y trata de hacer un esfuerzo hacia adelante por tratar de respirar mejor y de tratar de mantener esta apertura. Este sí es de los más importantes, porque quiere decir que ya a lo mejor pasamos por todos o por alguno, pero este ya está a punto del colapso respiratorio el paciente. Aquí tenemos un video, ¿no? Sí. Me llamó mucho la atención que varios escribieron taquicardia, aunque la taquicardia es un evento relacionado, cardiovascular relacionado con la falla ventilatoria, no es un signo como tal respiratorio. Entonces, pues quería hacer esa claridad. Gracias, sí. Y Norma, ¿cómo ves este video? Bueno, justo de este video es de lo que justo estamos hablando, de este tipo de restricción o de la como intercambio entre el tórax y el abdomen, que esto no es normal, sobre todo en adultos, y cómo está el hundimiento, sobre todo a nivel de los músculos intercostales. Este paciente ya está bajo un sistema de ventilación mecánica no invasiva, que veremos un poquito más adelante en el video cómo está soportando la mascarilla facial como soporte, y aún así pues se ven los datos. A esto pues no estamos midiendo tal cual la frecuencia respiratoria, pero se ve que sí es un incremento importante. Entonces sí hay varios signos de dificultad respiratoria importantes. Y sí, como comenta Freddy, la taquicardia pues estará asociada ya a las complicaciones, pero no es como tal un signo de dificultad respiratoria. Exacto. Es reflejo, ¿no? ¿Verdadero o falso? La cánula nasal de alto flujo es oxígeno administrado a través de una cánula nasal estándar a flujos superiores a 6 litros por minuto. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Había empezado ganando el sí, pero ya está en 71, ya 70-30. Recuerden que todos los equipos que mencioné, mascarillas, todas esas cánulas son de bajo flujo, ¿no? Vemos eso. ¿70-30? 60-40. Están empezando a empatar ahí bueno, no empatar, pero se está acercando, ¿no? Bueno, no, pero mira, la sabiduría se impone. La sabiduría se impone. 60-40. No voy a dar 10 segundos más y vemos, a ver, los que están pensando, decidan sí o no. No, María Ceballos dice no, Lucho Velázquez dice no. Voy a compartir los resultados. Quedó prácticamente 60-40. No. ¿Qué nos puedes decir, Andrés? Ahí. Bueno, digamos que la respuesta era no. Digamos que 6 litros es muy poquito. Nosotros en una respiración tranquila estamos con un promedio de 25 litros. O sea que un flujo como este no sería catalogado como alto flujo. Para definir alto flujo tendría que estar por encima de nuestros requerimientos basales. Entonces, no sé si pondrás el video un momentito para que veamos. Vale, entonces aquí vamos a ver un video donde estamos viendo cuáles son las precisiones que pudiese tener los sistemas de alto flujo, o las cánulas nasales o puntas nasales de alto flujo. Entonces, nosotros lo que les planteé ahorita tenemos en condiciones normales, digamos en una respiración tranquila, en eupnea, entre 20 y 30 litros por minuto. Eso se refiere a la velocidad a la que ingresaría al sistema respiratorio el volumen de aire que estamos tomando. Entonces se refiere a velocidad.
Cuando hablamos de alto flujo, tendría que necesariamente estar por encima de nuestras necesidades basales, o sea que tiene que estar por encima de 30 litros por minuto. Lo que esté por debajo de eso, pues le vamos a llamar bajo flujo. En cuanto a los dispositivos, no sé si lo quieres dejar hasta ahí, lo quieres avanzar. En los dispositivos que nosotros utilizamos en la práctica, entonces utilizamos algunas condiciones. Recordemos que la vía aérea superior, su función es filtrar, humedecer y calentar el aire. Entonces, la cánula nasal de alto flujo tiene esos principios de calentar y humidificar. Entonces, eso es algo que es muy importante tener en cuenta porque cuando lo vayan a programar, pues eso será los valores que ustedes deberán setar en el equipo que tenemos. Hay varias denominaciones. Nosotros, digamos, de este lado la conocemos como cánula nasal de alto flujo, más del norte puntas nasales de alto flujo, son exactamente lo mismo. Lo que se refiere es a la terapia, a la cantidad o a la velocidad a la que sería entregado este volumen. Hay diversos equipos, diversas marcas. En este momento pues no vamos a mencionar eso, pero digamos que existen variedad de dispositivos que pudiésemos utilizar. ¿Y qué flujos oscilan? Pues depende de la marca, pero irán entre 30 y 60 litros. La gran mayoría utiliza 40. Hay ventiladores mecánicos que pueden proveer alto flujo, es decir, no conecto al ventilador como ventilación mecánica, sino como terapia de soporte de alto flujo y en general dan 40 litros minutos. Entonces, esta es una pregunta súper importante que aparece ahí, que si las cánulas nasales de alto flujo están para reemplazar a la ventilación mecánica no invasiva, y la respuesta es clara y la respuesta es no. Son cosas diferentes, su función es diferente, apoyan en cuestiones diferentes. Ahorita se hará, digamos que algún manejo en cuanto a ventilación mecánica no invasiva y lo podremos evaluar. Entonces, este es un soporte de oxígeno a un flujo alto que puede tener varios beneficios. Creo que ahorita lo vamos a plantear. Rodrigo, no sé si lo planteamos de una vez. Sí, si quieres. ¿O hay preguntas? Mira, si quieres leer. Yo pienso que hasta aquí quedaría como explicado lo que es la terapia de alto flujo. Sí, aquí adelante vamos a hablar de los beneficios. Nomás quiero actualizar un poco el caso clínico. Perfecto. Y es, a pesar de recibir oxígeno por mascarilla con bolsa reservoria, el señor G sigue teniendo una frecuencia respiratoria rápida de taquipnea. Su frecuencia respiratoria ahora es de 36 litros por minuto, su saturación cayó a 88. El proveedor decide colocarlo con alto flujo. Entonces, aquí veríamos cuáles son los beneficios de la oxigenoterapia de alto flujo, cuáles son las posibles complicaciones, y bueno, y cómo subir, cómo incrementar la oxigenoterapia o no, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la oxigenoterapia de alto flujo? Vamos a ponerlo en el chat como pregunta. ¿Alguien sabe sus beneficios? Freddy, ¿tú te sabes uno? Pues sí, por ejemplo, genera una presión sobre la vía aérea que está catalogada como un efecto positivo que mantiene la vía aérea abierta en cierta medida, aunque es limitado, lo tiene, ¿cierto? Que es el efecto del PIP. Eso es lo que se denomina PIP o presión positiva, o CPAP también, ¿no? ¿Alguien más sabe algún beneficio? Recuperación de los pulmones, aumenta el flujo útil, mejora el intercambio alveolar. Buen Pedro. ¿Qué nos dices, Andrés? Acá Ignacio escribió bastante interesante lo de la humidificación. Yo creo que vale la pena este tema abordarlo un poquito más adelante.
Vale, entonces tiene varios beneficios. Uno de los más importantes es la tolerancia. Cuando nosotros aumentamos flujos en otros sistemas, por ejemplo, los sistemas de oxigenación convencionales, puede ser que generen muchas molestias y no sean tolerados. Entonces, las cánulas nasales de alto flujo en general son de un material muy suave, siliconado, y los pacientes sienten bastante confort. Lo que se ha encontrado en evidencia es que sí son mejor tolerados que muchos dispositivos. A veces cuando hacen crossover pueden encontrar incluso beneficios de comodidad con respecto incluso a ventilación mecánica no invasiva. Otro es lo que acaban de mencionar, que humedece el aire, lo hemos hablado ahorita, que humedece y calienta, y esa es una función supremamente importante, y sobre todo cuando utilizamos flujos tan altos. Al ingresar a un flujo mayor que al que estamos, digamos, en condición normal, porque estamos en falla respiratoria, tenemos más requerimientos. Entonces, tener un flujo superior a lo que estamos necesitando en condición basal, pues puede favorecer al paciente que está en fracaso respiratorio, pero también lo que se ha encontrado en los estudios es que ese manejo del flujo puede lavar parte de la vía aérea superior, donde tenemos ahí un volumen que le llamamos volumen de espacio muerto, en este caso el espacio muerto anatómico. Entonces eso también ha sido demostrado. Nos hablaba Freddy ahorita de un efecto de presión positiva. Entonces, si bien no es un sistema de presión positiva per se en que yo lo pueda manipular, sí genera una presión positiva que parece ser incremental por cada tantos litros que lo usemos. Digamos que por cada 10 litros que subamos aproximadamente, si la boca está cerrada, aumenta 0.7 centímetros de agua. Con boca abierta, pues es mucho menor, posiblemente es la mitad. Entonces, ese efecto CPAP es bastante útil, nos puede ayudar a mantener permeabilidad en la vía aérea, problema que no lo podemos manipular nosotros necesariamente. Lo otro es que como estamos en fracaso respiratorio y tenemos mayores necesidades de suministro, esto puede aliviar el esfuerzo respiratorio del paciente. Entonces, cuando los utilizamos, los pacientes comienzan a disminuir sus, digamos que sus signos de dificultad respiratoria cuando la terapia es bien tolerada, porque como todo, pues hay problemas y hay pacientes que no la toleran, luego nos hablarán de esto, o no es suficiente para la necesidad que tiene basal el paciente. Entonces, esas serían principalmente los beneficios que tenemos con esta terapia de alto flujo. Excelente, pues bastantes, ¿no? Pero ahora vamos a ver también las posibles complicaciones. No son tantas, pero sí tiene sus posibles complicaciones. En el chat, ¿qué nos dicen de esas potenciales complicaciones del alto flujo? Destrozar el pulmón, tendría mucha curiosidad de explorar un poquito más y saber a qué se refiere Lucho Vázquez con destrozar el pulmón. Sí, sería muy interesante porque bueno, la idea es mejorarlo, ¿no? Lesión de la mucosa, dice Lucía. Lesión en donde se colocan, hipercapnia, que no lo toleren. Posiblemente alcalosis. ¿Qué nos dices, Andrés? Bueno, la realidad es que las complicaciones asociadas a los sistemas de alto flujo, a cánula nasal de alto flujo en específico, son muy pocas. Digamos que si pensamos en alto flujo, ese caudal que está ingresando al sistema respiratorio, pues parte puede fugarse y dependiendo del tipo de respiración y la sincronía que pueda generar el paciente puede tragar aire y entonces generar distensión abdominal y posiblemente regurgitación, pero eso es muy raro. Puede ser que la cánula, al
moverse, moleste y lesione un poquito la mucosa nasal, también es raro. Digamos que una de las contraindicaciones que también habría que mencionarlo son los pacientes que tienen cirugía facial reciente o tienen cirugía de vía aérea reciente. Entonces, pues ahí tendríamos que tener cuidado con eso. Hay pacientes que el alto flujo les asusta, digamos, eso es más desde la experiencia que lo que está en la literatura, y entonces lo que haríamos es comenzar a aumentar progresivamente el flujo hasta que el paciente lo tolere y no dejarle el máximo flujo de una vez. Digamos que eso los ayuda a acoplarse. Y hay una que es muy rara y es el neumotórax. Decían ahorita por aquí que destrozar los pulmones, y bueno, el neumotórax es una posibilidad, si bien es muy raro. Ya vimos que realmente la cantidad de presión positiva que genera una cánula nasal de alto flujo no es mucha, así que el llevar a que se genere el neumotórax sí ha pasado, hay reportes, pero es muy, 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 muy raro. Entonces, la foto que estamos viendo es de una enfisema subcutánea, un neumotórax. Es asustadora, pero eso no pasa con frecuencia, ¿sí? Y digamos que ese punto tendría que quedar bastante claro, que eso no es una complicación frecuente. Tienen bastantes beneficios y en general pocas complicaciones, ¿no? Son mayores sus beneficios que sus complicaciones. Acuérdense que esta información la pueden tener de UpToDate, y si le dan clic a este sitio, nos lo compartió aquí Alana en el chat, pueden aplicar para una suscripción gratuita a UpToDate. Depende de sus criterios, tienen que llenar un formato y si cumplen los criterios para esta fundación, entonces se les puede pagar el acceso a UpToDate y tener el acceso sin tener un costo adicional. A ver, en el chat, ¿qué parámetros tenemos que modificar o tenemos que ajustar para administrar cánulas de alto flujo, puntas de alto flujo? Bueno, alto flujo a través de cánulas o puntas nasales, ¿no? ¿Qué tendríamos que mover ahí en el aparato en donde se conectan? A ver qué nos dicen. FIO 2. Muy bien. Excelente. Muy bien, la fracción inspirada de oxígeno. Perfecto. El flujo, correcto. Flujo, FIO 2 y temperatura. Flujo, FIO 2 y temperatura. Pero ya mencionaron los más importantes, Ya, tal vez. exactamente. No sé si hay un tercero en cuanto a humedad, porque creo que la humidificación, no se me corriges, es una cuestión estándar por defecto del aparato, ¿no? Estos sistemas ya, digamos, tienen una serie de mecanismos como de tecnología que le hacen como muy automático el tema de la dispensación de oxígeno, ¿verdad? Efectivamente. Eduardo, tú tienes mucha experiencia con estos equipos. ¿Qué nos puedes platicar? Hola, pues creo que todos supieron la respuesta, muy contento. Sí, la humidificación ya es un estándar en las puntas de alto flujo. Las primeras puntas de alto flujo no tenían no tenían perfeccionado este sistema, pero se hizo, y como dicen, es estándar, ¿no? Los tres parámetros que hay que calcular en las puntas de alto flujo son, primero, fracción inspirada de oxígeno, ¿no? Desde 25 hasta 100%, dependiendo de las necesidades del paciente, es decir, su oxigenación. Las metas de oxigenación, como sabemos, son de 88, 89%. Segundo, el flujo. El flujo va de 40 hasta 60. En la actualidad no hay, algunos mencionan flujos de hasta 70 litros por minuto, pero no. Las puntas de alto flujo, la verdad es que son de 40 a 60 litros por minuto. Y finalmente la temperatura de 35 a 37 grados centígrados, que es el gold estándar de manejo, ¿no? Entonces esos son los tres parámetros principales para manejar en puntas de alto flujo. Siempre recomendamos
repito, dependiendo de las necesidades del paciente, iniciar con FiO2 alta y un flujo de 40, 60. La clave es ir bajando las necesidades de fracción inspirada de oxígeno para con esto disminuir el daño alveolar. Y bueno, el flujo se irá disminuyendo también, ¿no? La temperatura se mantiene entre 35, 37 grados centígrados y pues nada más. Digo, como decían, la importancia de las puntas de alto flujo no es un sistema de ventilación mecánica no invasiva, pero sí tiene dos funciones principales. De hecho, acaba de salir un update ayer de puntas de alto flujo en COVID-19. Uno, disminuye a fuerza el colapso de vía aérea, y dos, disminuye el colapso alveolar, ¿no? Es decir, se ha demostrado que mejora la capacidad residual funcional. Por lo menos en este artículo, nos dice que ha disminuido el riesgo de intubación mecánica en pacientes que no lo requieran, ¿no? Casualmente esto que menciona Eduardo, pues esta semana también sale un artículo que es publicado acá de un agente de mi hospital, en donde evalúan 220 pacientes, y lo interesante de este artículo es que es aleatorizado y muestra que las cánulas de alto flujo, pues, nuevamente confirman observaciones de estudios previos donde significativamente disminuyen la necesidad de ventilación mecánica y reducen la estancia hospitalaria. Como en esos dos aspectos clínicos, ese estudio que es latinoamericano, muestra estos beneficios de este dispositivo. Exacto, y no sé qué opinas tú, pero yo creo que iría enfocado a eso, ¿no? Disminuye el colapso de vía aérea y mejora capacidad residual funcional. Correcto. Creo que básicamente se haría esto. Y hubo un comentario ahí en el chat de la frecuencia. La frecuencia, acuérdense que esa no la marca el sistema, esa la va a marcar el paciente, ¿no? Exacto, en las puntas de alto flujo, desgraciadamente, o para buena suerte, no se puede calcular la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria la dará el paciente, ¿no? Sí, dependiendo del flujo que nosotros pongamos en las puntas de alto flujo, pues nuestro objetivo es que si el paciente está taquipneico, el mejorar el flujo o el incrementar el flujo disminuya la frecuencia respiratoria al tener una mejor capacidad residual funcional. Pero no con puntas de alto flujo no se puede controlar la frecuencia respiratoria. Es cierto, porque son sistemas que, si bien son sistemas de oxígeno de alto flujo, más efectivos que las cánulas normales o las máscaras con reservorio, no son, recordar que no son sistemas de ventilación invasiva en la que podemos controlar la frecuencia del paciente. Correcto. Exacto. Correcto. Entonces aquí solamente flujo, FiO2 y temperatura. Sí, pues básicamente esos son los tres parámetros con los que vamos a jugar con las puntas de alto flujo, ¿no? ¿Y en base a qué vas ajustando esos parámetros, Eduardo? Yo creo que uno, en parámetros clínicos de dificultad respiratoria, y dos, en saturación arterial. Digo, si tenemos un oxímetro, es decir, oxigenación y datos clínicos de dificultad respiratoria. Recordemos que las puntas de alto flujo tendrán su límite. Si no logramos controlar la dificultad respiratoria y no logramos metas, como más adelante o mencionarán el índice de ROX, si no logramos metas de oxigenación y de frecuencia respiratoria, para ser más concisos, pues las puntas nasales de alto flujo perderán su función y tendríamos que ascender a ventilación mecánica no invasiva o ventilación mecánica invasiva. Es decir, no se sustituye, pero sí ayuda, ¿no? No sé qué opinen los demás. No, de acuerdo con este tema. Yo creo que, digamos, con este contexto de la pandemia se ha permitido llegar, digamos, a unos límites de pronto que sobrepasan lo que usualmente uno esperaría en virtud de, digamos, una potencial mejora del paciente a lo largo del tiempo después de las horas de estar recibiendo la terapia. Pero estos pacientes, si su tendencia es a disminuir la saturación, que es nuestra herramienta más valiosa en este punto, tiene que ir a un sistema de soporte diferente
que probablemente sea un tipo de soporte ventilatorio invasivo. Y ya hablaremos, vamos a hablar ahorita de eso, ¿no? Es la crítica que incluso en muchos artículos se hace a las puntas de alto flujo, ¿no? El abuso de las puntas de alto flujo en un paciente que pues ya no son necesarias. Nos clavamos en quererlas usar, ¿no? Sandra, bueno, antes de preguntarte a ti, vamos a preguntar en el chat, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones de la oxigenoterapia de alto flujo? Indicaciones. Vienen aquí abajo, pero no le voy a subir porque van a hacer trampa. ¿A quién le ponen puntas de alto flujo o cánulas de alto flujo? Bueno, hipotermia que no mejora con los... Hipoxemia, sí. Sí. Hipoxemia. PAFI mayor a 150. Hipoxemia. Desaturación y taquimia que no ha respondido a dispositivos de administración de oxígeno. Prolongar el tiempo de apnea seguro durante la intubación. Retrasar o evitar la ventilación mecánica invasiva. Bueno, están hablando también de escenarios donde se está utilizando la herramienta, ¿no? La cánula de alto flujo, que es cierto. ¿Qué nos cuenta, Sandra? Bueno, realmente bajo la evidencia tenemos pues, digamos, 4 escenarios en los que podemos indicar, considerar la cánula de alto flujo. Entonces tenemos la falla ventilatoria hipoxémica, en falla respiratoria post-extubación, en el periodo perintubación, es decir, como, digamos, apoyo tanto la cánula de alto flujo como la ventilación mecánica no invasiva, previo a la intubación, y en ciertos pacientes posoperatorios, pero realmente, digamos que a la luz de la evidencia es bastante poco lo que tenemos de evidencia en estos escenarios. Entonces tenemos el primer escenario en falla respiratoria aguda. La evidencia, pues el nivel de evidencia es moderado y está condicionado en ciertos escenarios, pues en los que los riesgos asociados a una intubación tardía, que si bien pues en el chat lo comentaron, retrasar una intubación, y como lo dijo Freddy previamente, retrasar una intubación con una cánula de alto flujo puede ser más nocivo que incluso la misma pues intubación, ¿no? Entonces, en cuanto al periodo, en cuanto al escenario de usar la cánula de alto flujo en falla respiratoria aguda, pues tenemos una evidencia, digamos, que está condicionada, está moderada. En el periodo perintubación hay algunos estudios que hablan, como el Floralido 2, que hablan de publicado en Lancet, que habla de la combinación de estas 2 terapias en el riesgo de hipoxemia grave post-intubación, y digamos que comparan estas 2 terapias, la cánula de alto flujo sola con la cánula de alto flujo con ventilación no invasiva, y pues la evidencia muestra una significancia pues estadísticamente válida para uso de terapias combinadas. Pero realmente, pues aún la evidencia es muy baja. En cuanto al periodo perintubación, en cuanto al escenario 3 en perintubación, pues no hay mucha evidencia disponible. Y en los escenarios posoperatorios tampoco se recomienda, salvo en algunas condiciones que los pacientes
en los pacientes obesos, en los pacientes de cirugía cardiovascular, en los cuales digamos, una ventilación mecánica no invasiva puede digamos, causar efectos nocivos en el acto quirúrgico como tal. Sandri, entonces, en últimas, la mayor información que tenemos a favor de la cánula sería falla ventilatoria con hipoxemia, digamos que no tenga un patrón que corresponda a soporte ventilatorio invasivo, digamos, ese puente, digamos, entre los dispositivos de unas fracciones inspiradas convencionales y la intubación, diríamos eso. Sí, bajo condiciones específicas es importante tener en cuenta que estos pacientes se deben monitorizar muy de cerca porque digamos que el tiempo que tenemos para darle a estos pacientes la oportunidad de una cánula de alto flujo en una falla respiratoria hipoxémica que es digamos que la indicación que mayor evidencia tiene, pues se requiere que el paciente esté monitorizado muy de cerca y que, digamos, tener en cuenta poblaciones específicas, pacientes inmunosuprimidos y otras condiciones adicional a la falla ventilatoria per se que hagan que este paciente no vaya a beneficiarse de la cánula de alto flujo y se tenga que intubar de una vez. Ok. Listo. Sigo entonces, Rodri. Bueno, no, yo lo que les quería mostrar es que acá está una información buenísima para ustedes y es que si ustedes se meten en la página de la sesión de hoy, van a encontrar estos 4 recursos que son súper recomendadísimos. El primero de Up to Date, acá al lado izquierdo, si le das clic, por favor, Rodri. Habla no solamente de lo que hemos comentado el día de hoy, sino que adicionalmente nos dan unas muy buenas recomendaciones acerca de cómo evaluar los beneficios de la terapia de alto flujo versus los bajo flujo. También hay una actualización muy buena sobre los estudios que se han realizado, y unos tips que son importantes y escenarios en donde se ha utilizado este dispositivo. Ahora volvamos a la otra, recomendado ahora el de Curious, que es un artículo que creo que es importante que lo tengan porque incluye cómo se utiliza la cánula de alto flujo en pacientes pediátricos, además de adultos. De hecho, este dispositivo arrancó en la población pediátrica y se mejoró, se optimizó para utilizarlo en la población adulta. El nacimiento de este dispositivo fue en pediatría. Lo utilizan mucho o lo utilizaron mucho o lo utilizan todavía en neonatos, por ejemplo. Buenísimo. El otro de la Sociedad Torácica Americana de Tórax, que está buenísimo también porque si quieres bajar, tienes unas gráficas buenísimas sobre los efectos fisiológicos de cómo funciona la fisiología y por qué mejora este dispositivo a los pacientes. Tiene también los cuadros muy claros sobre los beneficios fisiológicos del dispositivo, algunas recomendaciones también para hacer, las limitaciones del dispositivo también, todos los resúmenes de los trabajos que se han realizado desde comienzos de los años 2000, 2006 tal vez. Hablan de un estudio muy clásico acá, el Florali, que fue tal vez de los primeros que utilizó las cánulas en emergencias hipoxémicas ventilatorias. Y los predictores también, es importante también, más o menos es de pronto ser un poco muy quisquillosos con encontrar el paciente que realmente podría beneficiarse de una cánula de alto flujo. Hay ya escalas de predicción de falla o de éxito para las cánulas de alto flujo, ¿ya?
Y vamos a pasar al cuarto y último, la última fuente, último recomendado, que es de la Librería Internacional de Emergencias y Cuidado Crítico, en donde hay una super publicación en donde le dan a uno todos los tips, y de hecho el título de la publicación es "El diablo está en los detalles". El tema está en los detalles, y los detalles de una cánula de alto flujo, no solamente tenerla, sino saberla manejar adecuadamente, yendo de menos a más, ¿cierto? Tampoco sobredimensionando los beneficios, ¿sí? No puede ser que uno en un paciente de una vez con hipoxemia pase a una cánula de alto flujo sin haber pasado de pronto por otros dispositivos que son de menos costosos y que pueden de pronto terminar siendo lo adecuado para mi paciente, ¿no? Esto es un aparato que amerita una infraestructura importante. Recordemos que este flujo es entre 40 y 60 litros, o sea que si uno deja a todos sus pacientes con este flujo va a acabar con las reservas de oxígeno de su institución, así es que mucha responsabilidad al momento de utilizarlo también. Eso era lo que yo tenía para decirles. No sé si hay otro comentario de los copanelistas a este respecto. Otra cosa que me parece importante tener en cuenta, que aún como digamos que es un dispositivo relativamente nuevo y que se ha usado mucho en el entorno ahorita en el último año durante el COVID, aún no tenemos pues tampoco suficiente evidencia en la mortalidad, ¿no? Que es un endpoint muy importante. Entonces, si bien lo dijiste tú, saber específicamente en qué pacientes usarlos, realmente el escenario donde más evidencia hay es en la hipoxemia refractaria, pero aún y con todo esto no tenemos, digamos que resultados pues concluyentes en cuanto a mortalidad. Ok. Elsie Benítez pregunta que si hay límites de tiempo en el uso de cánulas de alto flujo. Quizá el límite más importante que hay acá es el deterioro progresivo del paciente. El deterioro del paciente es el que va a marcar la interpretación del éxito o falla de la cánula de alto flujo, así como uno lo hace con los otros dispositivos. Ese escalonamiento que hemos hablado en sesiones anteriores es quizá el tema más importante. Recordemos que el oxígeno también es una droga, un medicamento, y que en concentraciones muy altas también genera daño, ¿ya? Y que nuestra meta va a tratar de tener a nuestros pacientes entre 92 y 94% de saturación. Digamos que es una meta, una brecha adecuada, y pues obviamente habrán muchos pacientes que se sostienen días enteros con la cánula de alto flujo entre 88, 87. Hay muchos pacientes que incluso han llegado a límites inferiores y han logrado salir adelante, pero esto es como forzado también por el escenario de no haber ventiladores, ¿no? Esto fue, digamos, algo que ha beneficiado paralelamente a la cánula de alto flujo, es el hecho de no haber tenido ventiladores en toda esta época en algún momento, lo cual hizo que nos pegáramos duro, con mucha fe, a este tipo de dispositivos. Son buenos, como le digo, pero me parece a mí que también es que se ha sobreactuado en su uso, y pues tenemos que ser muy cautos pues con la información que recibimos. De todas maneras, es una alternativa, y es una alternativa muy interesante. Sí, y no es estático, ¿no? Es lo dinámico. Vamos viendo que va mejorando, va empeorando, estamos cerca del paciente, vamos siguiéndolo. Exacto, creo que les va a quedar ¿no? Creo que va a quedar muy claro en un ratito con la doctora Norma, con el índice de ROX, para saber, ¿no? Un poquito del límite de las cánulas de alto flujo. Totalmente. Muy bien. Entonces, ya para que ingrese Norma, vamos a hacer entonces la pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones es incorrecta respecto a los parámetros establecidos por los proveedores al administrar la oxigenoterapia de alto flujo? Tenemos acá la primera: los proveedores pueden usar la frecuencia respiratoria para estimar la configuración del flujo inicial necesaria en el dispositivo de oxigenoterapia de alto flujo. La otra: los proveedores o clínicos pueden medir directamente el flujo al que respira un paciente y ajustar su demanda de flujo inspiratorio en el dispositivo de oxigenoterapia de alto flujo.
Otra que podría ser incorrecta es el flujo inspiratorio promedio de un adulto que respira en reposo es de aproximadamente 20 a 30 litros por minuto. Otra, la velocidad de flujo establecida en la oxigenoterapia de alto flujo debe intentar satisfacer o superar la demanda de flujo inspiratoria del paciente. Y la última, la demanda de flujo inspiratorio aumenta durante la dificultad respiratoria. Vamos a ver cómo están las votaciones, señores. Esto está apretadísimo. Rodrigo, te digo, esto parece una final de los Juegos Panamericanos. Bueno, pues no, yo invitaría ahorita, después de que tú reportes los resultados, a que Norma nos cuente un poco de este tema. Vamos hablando del índice de ROX. Entonces, bueno, pues sí, precisamente como comenta el doctor Eduardo, pues sí, esto del índice de ROX pues no nació junto con el COVID, sino que este estudio ya ha sido publicado en 2 ocasiones por el mismo autor, que es el doctor Rocco o Roca, no sé pronunciar bien el apellido, pero estos son en el 2016 y 2019. Estos estudios son realmente importantes porque sí nos hacen ver la importancia de no sobrepasar el tiempo con las cánulas de alto flujo, que sí han sido un gran advenimiento, han sido una gran ventaja, que pueden ser empleados en muchas áreas dentro del área hospitalaria, pero pues sí hay que saber en quién limitarnos y en quién nos podemos quedar. Porque está como quien dice, ahora sí que justificado su uso, porque pues como vemos, el uso de las cánulas de alto flujo pues sí nos puede ayudar a superar sobre todo la parte de la oxigenación, pero hay pacientes que veremos más adelante que requieren en sí de la ventilación, que la ventilación por sí sola pues es parte del intercambio gaseoso, que esto no lo puede hacer como tal solita la cánula de alto flujo. Eso es algo muy importante. La otra, que es un cálculo súper fácil de utilizar, que además, pues como la mayoría de los cálculos los podemos buscar por internet, por el EnviCalc, etcétera, pero lo podemos hacer al lado del paciente. Entonces, solamente se requieren de 3 variables clínicas sencillas, que es la saturación periférica de oxígeno, la fracción inspirada de oxígeno y la frecuencia respiratoria. Y en base a estos 3 podemos observar si el paciente procede a ciertos rangos. Ahora, en el estudio que hizo el doctor Roca, que tenía una evaluación entre 3.85 a 4.8 de índice en sus estudios, ahí cuando se quedaban más o menos entre estos rangos, valoraban nuevamente a los pacientes a las 2 horas, que es lo que pide el índice de ROX, que a las 2 horas vuelvas a evaluar un paciente que cae en estos rangos. Si los pacientes están por debajo de 3.85, que es el rango como límite, hacia abajo es considerable totalmente intubar al paciente, o en algunos otros casos poder considerar la ventilación mecánica no invasiva, pero en este caso el índice de ROX ahí en ese punto de corte sí especifica la intubación de los pacientes y no esperar más tiempo. Eso es lo que nos dice prácticamente. Sandra, entonces, ¿cuáles fueron las respuestas? ¿Cuál es la respuesta incorrecta con respecto a los parámetros establecidos por los proveedores? Perdimos a Sandra. ¿Se nos fue? ¿Qué dicen los demás? Bueno, acá hay varias cosas interesantes, ¿no? Acá hay varias cosas interesantes. Por ejemplo, analizar el flujo inspiratorio promedio de un adulto en reposo es de 20 a 30 litros. Eso es correcto, ¿no? Eso es correcto y precisamente yo creo que lo que está por encima de eso es lo que diferencia en este momento, digamos, la categorización de sistemas de alto flujo, ¿no? ¿Quién me ayuda con otra de las opciones? Andrés. Tu micrófono está apagado. Pienso que la falsa va en relación a que nosotros podamos medir cuestiones con un dispositivo de oxigenación, como es la cánula nasal de alto flujo. Nosotros no le podemos medir directamente el flujo en la vía aérea a un paciente si no tenemos un aparato para medir el flujo en la vía aérea, como si podemos hacer de pronto con un ventilador. Entonces, no lo hacemos con eso, pero sí utilizamos la frecuencia respiratoria dentro del índice
de ROX, ¿no? Ya dijeron lo del flujo a los 20 o 30 litros. Es cierto que cuando yo tengo distrés respiratorio, puedo aumentar mi necesidades de flujo, ¿cierto? Vieron el video del paciente con ese aumento de frecuencia respiratoria. Ahora que ingrese suficiente volumen, eso es otra historia. Pero en cuanto a velocidad de flujo, pues digamos que ahí cambiaría. Efectivamente. Y entonces, vámonos a la siguiente, ¿no? ¿En cuál de los siguientes escenarios necesitarían? Ay, me apareció aquí esto. ¿En cuál de los siguientes escenarios necesitarían los proveedores ascender la tensión de oxigenoterapia de alto flujo a ventilación no invasiva o ventilación mecánica? Es que me aparece esto aquí. ¿Qué nos dicen? O sea, ya pasamos, ok, del alto flujo, entonces, ¿en qué escenario ya tenemos que seguir? A, la frecuencia respiratoria no se corrige ni estabiliza a pesar de recibir altas velocidades de flujo en el dispositivo. B, la presión parcial de CO2 del paciente permanece elevada o empeora en el análisis de gases en sangre arterial a pesar de recibir altos flujos. Oh, ¿qué me aparece? In the previous video, we talked a little bit about what high flow therapy is. C, la saturación no se corrige ni estabiliza a pesar de recibir FiO2 alta en el dispositivo de oxigenoterapia de alto flujo. D, la PA2 no se corrige ni estabiliza a pesar de recibir una FiO2 alta en el dispositivo de oxigenoterapia de alto flujo. E, todo lo anterior debería dar lugar a una intensificación del tratamiento sin demora. José Mejía dice E. A ver, aquí está en el sistema, a ver quién quiere votar. ¿Nadie? Están hoy muy tímidos, ¿no? No, ya luego se sueltan todos. Es cosa de época navideña, tenemos que hacer preguntas, respuestas. Porque ya nos vamos a ir al tema de ventilación no invasiva. ¿Es no permite enviar? ¿Nadie? Dice María Cristina también. No les aparece a los que puedan votar en el sistema de... No permite responder por el cuestionario. Bueno, ¿cuál dice Alejandra? No permite, bueno. Pedro, La mayoría dice ¿no? Pues sí, efectivamente, ¿no? ¿Alguien opina diferente que no sea la E? No, todo lo anterior debería dar lugar a una intensificación de tratamiento sin demorarlo, Lucho. La E es la buena. Ya vimos el índice de ROX y vamos a actualizar el caso. Entonces, el señor G permanece en oxigenoterapia de alto flujo y tiene la temperatura en 37, la FiO2 al 100, el flujo en 60, o sea, al máximo, ¿no? Después de 2 días de mejoría inicial, su saturación es de 90%, pero está más taquipneico, la frecuencia respiratoria es de 35 litros por minuto, ya está fatigado, la gasometría arterial revela pH de 7.27, el CO2 en 58 y la PaO2 en 60, ¿no? Entonces, pues el equipo de cabecera decide probar ya mejor la ventilación no invasiva. Hay que recordar que este tema de la ventilación no invasiva es igual a lo que platicamos al principio sobre el tema de las puntas o las cánulas nasales de alto flujo, generan aerosoles y por lo tanto hay que tener cuidado y utilizar equipo de protección personal. Y entonces, hablando ya del tema de ventilación no invasiva, los últimos 10 minutos, vamos a enumerar las indicaciones, los beneficios y las posibles complicaciones de la ventilación positiva no invasiva, ¿no? Prácticamente todos dijeron la E.
¿Cuál es la diferencia, Andrés, entre una ventilación no invasiva, básicamente entre un CPAP y un BiPAP? Que es una pregunta muy común. Vale, entonces tendríamos que decir que ventilar es el ingreso de aire fresco a las vías respiratorias. Eso es la definición de ventilación. Cuando decimos ventilación mecánica no invasiva, quiere decir que vamos a suministrar un flujo de aire fresco, de gas fresco, mejor, a la vía respiratoria sin la necesidad de una interfaz invasiva, como pudiese ser un tubo orotraqueal. Entonces, todo lo que hagamos por fuera de eso es ventilación mecánica no invasiva. El concepto de CPAP quiere decir presión continua en la vía aérea. Eso es un concepto viejo, eso data de los años 30, cuando Barak demostró o describió que se pudiese mejorar el edema pulmonar a través de mantener una presión continua en las vías respiratorias. Pero luego eso es hasta los 80 que comienza ya a tener estudios y bueno, a demostrar evidencia. Entonces, cuando decimos CPAP, estamos manteniendo una presión continua en la vía aérea, estamos suministrando un flujo de gas fresco a un alto flujo. Entonces, ahorita veíamos en las cánulas nasales de alto flujo que solo administramos flujo, que administrábamos FiO2 y que en esos sistemas en realidad se daba la FiO2 cercana al 100, como no pasa con otros dispositivos que también pueden ser catalogados de flujos altos. En la ventilación mecánica no invasiva, digamos que el CPAP lo podemos utilizar sin la necesidad de un ventilador. Hay muchos dispositivos que se pueden conectar directamente a la mezcla de gases o a dos fuentes de gas y una válvula de PIP externa, ¿no? Había un video que estaba en el ese. Entonces, digamos que eso puede ser, ahí, ¿sabes dónde estás? Ahí me gustaría. Cuando tenemos distrés respiratorio, los alveolos suelen colapsarse. Entonces, hay una ecuación que se llama la ecuación del movimiento respiratorio, donde tenemos que vencer una presión resistiva y una presión de elastancia que se suman. Entonces, cuando nosotros administramos CPAP, estamos manteniendo la presión continua en la vía aérea, o sea que el punto donde inicia la respiración lo subo, manteniendo abiertos los alveolos, como se ve en la parte derecha de esta gráfica. Entonces, eso nos ayuda a mejorar el intercambio gaseoso porque tengo, digamos que recluto unidades alveolares. ¿Puedes adelantarlo ahí? Entonces ahí estamos viendo un CPAP que no necesita ventilación mecánica. Sin embargo, la gran mayoría de CPAP que nosotros utilizamos, los utilizamos a través de un ventilador mecánico donde podemos manipular algunas variables. En este caso, lo que está administrando es un flujo de gas alto que sí puede tener un manómetro para ver qué presión se está generando y una válvula a través de la cual yo la voy moviendo con unos valores que ya vienen precalibrados y ahí puedo administrar de esa manera presión continua en la vía aérea limitando la exhalación. ¿Le puedes adelantar ahí un poquitín? Por ahí puede, bueno, otro poquito. Ahí. Pero como les mencioné, la gran mayoría utilizamos un ventilador mecánico, o sea que podemos utilizar la ventilación mecánica no invasiva a través de un ventilador, si bien ahorita hablamos de que sí ventilamos porque entramos aire fresco a un flujo alto y a una presión que nos mejora la capacidad residual funcional, por ende los pacientes se van a oxigenar mejor. Esto tendría mucha evidencia en los pacientes que tienen, por ejemplo, edema pulmonar o fallas respiratorias de tipo 1, es decir, hipoxémicas, porque me mejora la apertura alveolar. Sin embargo, el volumen corriente que se puede llegar a movilizar con el CPAP puede no ser suficiente. Entonces sí que necesito un sistema de doble presión. Ahí habría una cuestión más profunda en cuanto a modos ventilatorios, pero digamos que para contarlo, para que sea en general entendido, cuando decimos aquí a referirnos a dos plataformas de presiones que tendremos una presión en la parte baja y una presión en la parte alta, o sea que yo puedo suministrar durante la inspiración una presión que le voy a decir presión inspiratoria o presión de soporte, y esa presión va a hacer que se eleve digamos, la distensión, la discursión torácica y de esa manera mejorar el volumen corriente. Ahí nos están mostrando en esa gráfica cómo tenemos un nivel inicial donde arranca la respiración. Nosotros aquí de manera tranquila iniciaríamos en el 0, pero aquí le estamos administrando 10 centímetros de presión
y esa presión, ahí como aparece PIP, quiere decir presión positiva al final de la expiración, que sería lo mismo que CPAP, ¿vale? De ahí hacia arriba, lo que aumente, entonces sería la presión de soporte, que nos mejora volumen corriente y por ende nos mejora ventilación alveolar, o sea que nos va a mejorar el CO2. O sea, con CPAP, mejor oxigenación, con la presión incremental durante la inspiración, la presión soporte va a mejorar volumen corriente y mejoró CO2. O sea que pudiéramos decir CPAP, oxigenación, ventilación mecánica no invasiva con doble plataforma, nos mejoraría la ventilación en ese aumento, en ese gap que se genera en el volumen corriente. Pienso que ahí está un resumen que está bueno. En el curso pues pueden ingresar a ver el video y algunos recursos que son de bastante interés para las interfaces, porque eso sería otro tema, ¿no? Las interfaces. Es correcto. Yo agregaría lo que Andrés dice, que digamos, una característica bien importante de la ventilación no invasiva o el BiPAP es que imprime una fuerza mecánica que es capaz de movilizar el pulmón, digamos, el tórax del paciente, mientras que el CPAP, digamos, es una presión con una fuerza mínima que no impacta sobre la mecánica, digamos, sobre ese esfuerzo ventilatorio que está haciendo el paciente, mientras que el otro sí es digamos, una herramienta que termina soportando o mejor, imprimiendo una ayuda mecánica ventilatoria para que el paciente no solamente tenga una fracción inspirada alta, sino que la movilice realmente a través de esa generación de fuerza. Exacto. ¿Puedo opinar nada 2 minutitos? Como Claro. decían en los inicios, ¿no?, de la ventilación mecánica no invasiva, el CPAP puro era pura presión continua al final de la expiración en un paciente, por ejemplo, con edema pulmonar, para abrir los alvéolos, ¿no? Y decían que funcionaba solo en eso, y el BiPAP, es decir, una presión alta, como dicen, al movilizar el tórax, era un elemento importante, por ejemplo, para un paciente con enfisema pulmonar que tuviera CO2 altos, ¿no? Que esto no lo podría ejercer el puro CPAP. Totalmente de acuerdo. Y entonces aquí hay 2 afecciones que conducen a insuficiencia respiratoria aguda en pacientes adultos que tienen pruebas muy sólidas de los beneficios de la presión, de la ventilación no invasiva. Por temas de tiempo, como ya estamos rayando, aquí está, ¿no, Freddy? La exacerbación aguda del EPOC y el edema pulmonar cardiogénico agudo. Correcto, 2 condiciones en donde necesita uno tener digamos, un equipo externo que imprima esa fuerza, que genere un cambio inspiratorio, digamos, una fuerza que le permita ayuda al componente inspiratorio del paciente. ¿Conocen contraindicaciones? Doy unos segundos y si no ya nos arrancamos. Ahí está Sandra. Hola, Sandrita. Que habías perdido un poco de señal. Extrañamos. ¿Qué contraindicaciones nos vas a decir de la...? Bueno, la principal contraindicación es que el paciente no tenga un estado de conciencia que facilite, porque si bien es un método, diría yo, medianamente invasivo, necesitamos la colaboración del paciente, y que el paciente pues tenga un Glasgow adecuado para que colabore y para que se acople a la ventilación. Cualquier obstrucción de la vía aérea superior, cualquier contraindicación, quemaduras, lesiones faciales que impidan colocar la máscara, quemaduras, deformidades, heridas. Los pacientes en posoperatorios de cirugía abdominal reciente, ya que pues hay un riesgo alto pues por la presión positiva y pues el paso del aire al esófago, que haya sobredistensión abdominal y todas las lesiones. Digamos que esas son la traqueostomía,
Esas son como las contraindicaciones absolutas. Tenemos algunas contraindicaciones relativas, pues que ya tienen que ver con las que el paciente esté hipersecretor, la frecuencia respiratoria que esté mayor de 35, que el paciente tenga fatiga muscular y que pues haya un riesgo alto, porque si bien tanto la cánula nasal de alto flujo como la ventilación mecánica no invasiva son procedimientos que se tienen que monitorizar muy de cerca al paciente, pues para evaluar el fallo o la mejoría del mismo. No podemos dejar al paciente 6 horas con la ventilación y no volverlo a mirar, porque pues digamos que tenemos que evaluar la respuesta y si bien digamos que es un procedimiento que puede ser puente a recuperación, también puede ser puente a evaluar un fallo y a escalar pues la terapia de una ventilación mecánica invasiva. Excelente, entonces hay contraindicaciones absolutas y algunas relativas, ¿no? Hay que valorar. Son estas, si se meten a la plataforma, aquí pueden ver la tabla y podemos ver la actualización del caso. Señor G recibe la ventilación durante 1 hora con presión soporte de 15 y presión positiva al final de la respiración, o sea, el PIP de 5. Su FIO2 se establece al 100%. La frecuencia respiratoria se mantiene alta en 35 por minuto, parece fatigado. Está desplomado en la cama y se despierta solo al sacudirlo. ¿Cuál es el siguiente paso apropiado en el cuidado del señor G? Damos unos segundos para que nos respondan. Ventilación mecánica invasiva, ya dice José Mejía. O sea, no mejoró, ¿no? Esa es la verdad y eso es lo que le ha pasado a muchos pacientes, ¿no? Se les da ese chance, pero este paciente pues está progresando a una refractariedad. Intubaria, ventilación mecánica invasiva. Creo que todos están de acuerdo con que lo que sigue es intubarlo, ¿no? Eduardo, ¿qué piensas del siguiente paso? Ahí estás, Bueno, Eduardo. bueno. Ahí estás. Sí, aquí estoy, es que se corta un poquito. Yo creo que el siguiente paso es intubarlo, ¿no? Digo, si no se lograron las metas ya con la ventilación no invasiva, el retraso, y está demostrado ya en todos los artículos, el retraso o se puede decir la necesidad de tener la ventilación mecánica no invasiva a pesar de las metas descritas, solamente empeora y aumenta el daño pulmonar en un paciente que no se realiza la ventilación mecánica a tiempo, ¿no? Y creo que debe ser muy importante mencionar, las metas no es tener a un paciente con fracción inspirada de oxígeno al 100% y decir, bueno, con esto satura 88%, no estamos en metas, ¿no? Tendríamos que evaluar la necesidad pronta de intubación. Efectivamente, no clavarnos. Le dimos la oportunidad, no mejoró. Bueno, pues lo que sigue, el intubarlo y ya meterlo a asistencia mecánica ventilatoria con todo lo que esto significa. Ahora bien, exacto, si nos vamos a cómo configuramos estos sistemas de CPAP o de BiPAP, brevemente, ¿qué nos cuentas, Eduardo? Mira, pues digo, la verdad es relativamente sencillo. Hay 2 tipos de ventilación mecánica no invasiva o de ventiladores, dependiendo de cada quien en su hospital. Por ejemplo, en nuestro hospital solo tenemos uno de rama inspiratoria, pero existen de rama inspiratoria y de rama expiratoria, ¿no? Estos están conectados a un filtro, ¿sí? Y el filtro está conectado a una interfase. Interfaces hay muchas, hay interfase nasal, hay interfase nasovocal, hay interfase bucal, dependiendo, y cada una de estas tiene un tamaño distinto, ¿no? Que se debe adaptar pues a la cara del paciente y a la comodidad del paciente. Desgraciadamente la interfase nasal, pues depende mucho que el paciente coopere en que deje la boquita cerrada, que no la abra tanto, ¿no? Y la interfase nasovocal, bueno,
nos ahorramos este problema. Las primeras interfaces, no sé si recuerdan, eran interfaces que cubrían totalmente la cara. Sí, estas pues ya prácticamente, por lo menos en el hospital donde estamos, ya no se utilizan, ¿no? Este circuito de las ramas inspiratorias y expiratorias se conectan al ventilador y, como ya decían, se programa dependiendo de lo que nosotros queramos. ¿Qué vamos a programar? Vamos a programar FiO2, es decir, fracción inspirada de oxígeno, y vamos a programar los parámetros que nosotros queramos. Si queremos CPAP, pues se programan únicamente el CPAP o la presión, el PIP, es decir, de alguna forma que nosotros queramos, desde 5 hasta más alto. Y si queremos una ventilación dual, pues programamos una presión alta y una presión baja. La presión alta para mover el CO2 que nosotros queramos o mover el tórax como nosotros queramos, y la presión baja, es decir, el EPAP, pues es el PIP, básicamente, que nosotros queremos tener, ¿no? Muy bien. Excelente. No Pues, sé si alguien quiere decir algo más de esto. Digo, la verdad es que pues, es relativamente sencillo la conexión, ¿no? Y depende del equipo que tenga cada quien en su hospital en cuanto a las modalidades y a la interfaz, como dices, ¿no? Sí, sí, claro. Aquí en la presión no invasiva es muy importante el sello que uno pueda lograr, ¿no? Para tratar de hacer que el dispositivo ejerza esa fuerza mecánica sin que hayan fugas. Para esto hay sistemas de mascarilla que se adosan muy bien a la cara, hay cascos también, y pues Exacto. hay una infinidad ahí de productos para este fin. Desgraciadamente, como dicen, entre más sello haga, más incómodo es para el paciente, pero pues es más efectivo, ¿no? Pero existen incluso ya almohadillas para proteger la piel que va entre la interfase y la piel, ¿no? Y bueno, como un tipo de ligas o fijadores posteriores para mantener esa presión. Eso es muy importante, lo de la parte de la fijación, pero también tener mucho cuidado con las lesiones en la piel. Entonces, En la cara. hacer los ciclos, dar al menos un espacio pues para que el paciente descanse, para que se pueda revisar los puntos de presión, porque si, digamos, si se usa por tiempo prolongado, sobre todo cuando hacemos ciclos largos, las lesiones en la piel son muy frecuentes. La piel, y hay lesiones en los ojos. Si no está bien acomodada la mascarilla, la presión continua en los ojos también, ¿no? Y algo que quisiera aportar, y es que muchas veces la gente piensa que fracasa la ventilación mecánica no invasiva, pero es por el mal uso desde el comienzo. Entonces, Sí. tolerarlo, no sé si lo han usado alguna vez, yo trato de probar todas estas cosas para entender cómo es que funcionan. Utilizarlo es complejo, no se siente bien, no se siente chévere. Sí. Entonces, hay que ponerlo en modo no invasivo en el ventilador porque eso compensa fugas, y permitir que, digamos, sosteniendo con la mano la interfaz, excepto que sea un helmet, que cada vez tiene más evidencia, sostener con la mano hasta que el paciente lo tolere y asimismo incrementar PIP y presión de soporte, o PIP baja, PIP alta, en función de que el paciente lo vaya tolerando. Eso hace que los pacientes lo toleren bien, y bueno, y luego estaría, ¿quién fracasa? Hay un score que es el score Hacker, y cuando ese score está por encima de 5, pues eso no funciona más y habría que pasar a una ventilación invasiva. Exacto. La no tolerancia es una indicación a ventilación invasiva. Así es. Muy bien, Rodrigo. Como nuestro paciente que ya se fue a ventilación invasiva. Bueno, pues estamos sobre el tiempo. Agradecerles la participación a todos a todos nuestros panelistas. Muchas gracias por todas sus aportaciones y gracias a todos los que participaron en esta sesión. Es la última del año. No irnos sin antes desearles felices fiestas, feliz año, lo mejor para el próximo 2022. Ojalá que ya podamos salir un poco más. Y pues no sé si hay algo más que quieran comentar.
Nada, que se acaba el año, pero que nuestro curso continúa. Invitarlos a la siguiente sesión. Esperamos que se vuelvan a conectar y que arranquemos el otro año con mucha energía. Serán 12 sesiones al final, ya vamos en la 8. La que sigue es la de pediatría, oxígeno y cuidados intensivos, consideraciones para la pediatría. No va a ser el primer martes de enero porque todos vamos a estar de feriado, pero va a ser el siguiente. Creo que, si no mal no recuerdo, es el 11, ahí dice, ¿no? El 11, el segundo martes de enero. Pues nada, muchas felicidades y muchas gracias. Cuídense mucho, un abrazo. Chao, saludos y felicitaciones por conectarse. Un abrazo. Gracias, Norma, Muchas gracias Sandra, Andrés, Eduardo. Gracias a todos, un placer estar aquí. Gracias. Gracias, hasta la próxima. Chao, chao.